Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Andrés González Vargas y para mí es un gusto estar trabajando nuevamente con ustedes en este cuarto video tutorial. El tema que vamos a desarrollar hoy son las emergencias en primeros auxilios. ¿Y qué es una emergencia? Una emergencia es una situación que compromete la vida de una víctima. Dentro de este gran grupo encontramos múltiples situaciones y vamos a ver unas cuantas de ellas. Dentro de este concepto, nosotros vamos a manejar lo que son intoxicaciones. Y muy posiblemente las intoxicaciones que más van a ver ustedes son las intoxicaciones alimentarias. Situación de su naturaleza laboral. Pero tenemos otros grupos de intoxicaciones producidas por los opioides, también por lo que son los adrenérgicos, como antidepresivos, que pueden llegarse a presentar, anticolinérgicos, que de una u otra forma son grupos de medicamentos que se utilizan de forma inadecuada y que va a generar una situación que compromete la vida del paciente. Al comprometer la vida del paciente, nosotros debemos de interactuar como rescatistas. ¿Y qué deberíamos de hacer como primer respondedor? Y eso es una pregunta importante. Como primer respondedor, nosotros debemos de acercarnos a la víctima, preguntarle qué fue lo que consumió, y que esta persona nos oriente a nosotros. En el momento que nos orienta a conocer, debemos de analizar la sintomatología. Si ustedes observaron la imagen anterior, dentro de lo que es la intoxicación alimentaria, tenemos ciertos síntomas, como lo que es el dolor abdominal, la diarrea, la fiebre, náuseas o vómitos, o ambos, y un malestar general que nos va a referir la víctima. Eso me orienta a mí a saber cuál es la situación que está comprometiendo la vida del paciente. No toda intoxicación va a generar un riesgo a la vida, pero si estamos ante agentes como los opioides, sí puede llegar a generar un riesgo alto de la vida. También esta intoxicación puede ser involuntaria como puede ser voluntaria dentro de lo que es un proceso de autoeliminación. Entonces, esos conceptos que nosotros estamos escuchando en este momento son importantes que los manejemos. A la hora de transmitir esta información que nosotros estamos obteniendo de la víctima, la tenemos que hacer al despachador del 911. El despachador del 911 me va a orientar a los pasos consiguientes. Claro está, si la condición clínica del paciente ante una intoxicación cambia y el paciente se torna inconsciente, tengo que colocarlo en una posición de seguridad y estar valorando los signos vitales, especialmente lo que es el pulso, cada 2 minutos. En el momento que no haya pulso y no haya llegado el equipo de rescate, yo tengo que iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esta situación me compromete a mí a conocer los principios del RCP y cómo aplicarlos y en qué momento. Cuando somos primeros respondedores, debemos de estar preparados ante cualquier situación. Otro punto que nosotros vamos a ver son los accidentes ofídicos. A nivel nacional, tenemos una variedad de serpientes que pueden generar mordeduras y que nos pueden llevar a desencadenar una situación un poco compleja. Regularmente, las mordeduras de serpiente producen un gran dolor a nivel de lo que es la víctima. A nivel nacional, las serpientes venenosas van a generar un proceso a nivel tisular de destrucción. Entonces, en minutos nosotros vamos a empezar a ver un edema en lo que es la zona afectada. ¿Y qué es un edema? Una inflamación dentro de esa zona. ¿Ok? Posteriormente a eso puede ir agravándose hasta que llega a nivel sistémico, dependiendo cuál sea la especie que mordió. Si no hay un antídoto oportuno, puede complicar hasta llevar a la muerte a la persona. Entonces es importante que lo tengamos siempre presente. ¿Y qué debemos de hacer nosotros ante esto? Como primeros respondedores, lo primero que tenemos que hacer es identificar a lo que es la serpiente.
Nosotros al identificar la serpiente podemos orientar al equipo de respuesta hospitalaria para que brinde el tratamiento correcto. En este caso, lo que es el agente contra el veneno. Mientras llega el equipo de rescate, podemos lavar la herida con agua estéril. No se recomienda ningún uso de torniquetes ni heridas adicionales para el drenaje y muchísimo menos succionar la herida y o intentar succionar el veneno. El veneno, cuando ingresa a la persona, entra al torrente sanguíneo e inicia su proceso de distribución a nivel del cuerpo. Entonces, en las técnicas de absorber y escupir sangre de una víctima no es recomendada en ningún sentido. Si la herida es en una de las extremidades, tratemos de mantener en reposo la extremidad, no aplicar actividad física porque aumenta lo que es el consumo de oxígeno y por ende aumenta lo que es la circulación. Y lo que favoreceríamos es aumentar la distribución del veneno. El control de signos vitales es primordial. Otro punto es estar observando la circunferencia. Entonces lo podemos marcar con un lapicero. Si tuviésemos eh, un lápiz de tinta indeleble, sería lo adecuado. En el cual yo marco la circunferencia y voy a estar controlando la misma en un periodo de 1, 2, 3, 4, 5 horas, hasta llegar a las 24 horas, para observar cuánto fue el crecimiento del edema sobre esta lesión. Y van a ser las medidas a tomar según el edema propio. La vigilancia de los síntomas, importantísimo. Dentro de lo que es las mordeduras, debemos de estar observando lo que es la extremidad afectada. Regularmente, las heridas tienden a ser en extremidades. Las serpientes muerden a sus víctimas en su mayoría por defensa o temor. Creen que están siendo atacadas y actúan a la defensiva. Esto implica que nosotros vamos a ser afectados en extremidades y miembros superiores. ¿Qué debemos de observar en esas extremidades? Tenemos que observar por cianosis. ¿Y qué es la cianosis? Es cuando cambia el color de las extremidades a un morado. El llenado capilar, como lo vimos en clases anteriores, también lo tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque puede empezar a disminuir. Si la extremidad se pone fría, si hay hipoestasias o pérdida de lo que es la sensibilidad a nivel de la extremidad, el pulso arterial disminuido. Entonces son temas que nosotros tenemos que estar valorando mientras llega el equipo de rescate. Si el equipo de rescate está largo o no hay disponible, debemos trasladar al usuario a un centro hospitalario donde puedan brindar la atención correcta. Retrasar el traslado de una víctima ante un accidente físico puede ser mortal. Siempre debemos de actuar de la mejor manera. Y la mejor manera en estos casos es el traslado. Otro tipo de lesiones que nosotros vamos a encontrar son las picadoras por artrópodos. Acá nosotros vamos a encontrar que pueden ser arañas, garrapatas, hormigas, zancudos, abejas o avispas. Estas lesiones regularmente a nivel nacional no van a generar un gran riesgo a la víctima. Las especies de arañas que tenemos en Costa Rica no tienden a ser venenosas de gran manera hacia lo que es el ser humano. Que hay especies que se han importado a Costa Rica de alto peligro a la vida, sí, pero son muy escasas. Entonces, regularmente, ese tipo de picaduras no va a generar una complicación mayor a una parte de la población de Costa Rica. Pero hay una parte de la población de Costa Rica que son alérgicas a estas picaduras. Y por ende ahí sí va a comprometer lo que es la vida. Entonces, ahí vamos a encontrar lo que es la reacción anafiláctica. Esta reacción anafiláctica se va a clasificar
entre lo que es leve, que son aquellas donde la reacción o la comezón local es local. O sea, no se extiende más, menos de unos 5 a 10 centímetros del punto de la picadura. Ahora, esta reacción alérgica puede ser generalizada. Y esta reacción generalizada va a cambiar un poco más. ¿Por qué? Porque empieza la inflamación a nivel del cuerpo. Y por eso es su palabra, generalizada. Adicionalmente a eso, el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, el mareo, la opresión torácica, una sensación como de falta de aire y en ocasiones hasta una sibilancia dentro de lo que es su respiración va a causar que la víctima agrave su situación. Ahora tenemos las situaciones graves, cuando ya esa dificultad respiratoria aumentó y se convirtió en una disnea. Hay una disfagia, hay una dificultad para tragar hasta la propia saliva, una disfonía, hay una afección, perdón, de lo que es la voz como tal. Puede haber una alteración neurológica y una sensación de muerte. Y por último, vamos a encontrar lo que es el choque anafiláctico. Ese choque anafiláctico es cuando las vías aéreas se cierran y no permiten el intercambio gaseoso. Dentro de este proceso, ya todo lo que describimos anteriormente se va a agregar lo que es la cianosis, lo que es la hipotensión. Puede haber que se relajen los esfínteres. Acá podemos ver que el paciente se miccionó, se defeca y la pérdida de conciencia está incluida. Entonces, un choque anafiláctico, ¿cuánto puede tardar en presentarse en una persona que es sumamente alérgica a ellos? Un minuto. En un minuto un paciente puede tener un choque anafiláctico. Entonces, recomendación, conozcan a los turistas que van a atender. ¿Qué quiero decir con esto? Realicen una pequeña encuesta de lo que son sus antecedentes alérgicos y patológicos antes de cualquier tipo de actividad. Esto les va a permitir a ustedes a tener un equipo que va a responder a las necesidades clínicas de ellos y no toparse con una sorpresa en la cual de una u otra forma puede generar la muerte del paciente. Entonces, a nivel de reacciones locales, el uso de compresas frías o toallas de frías, no se recomienda el hielo directamente a la superficie corporal porque puede generar una quemadura, pero sí podemos utilizar toallas frías o compresas frías sobre lo que es el punto de picadura. Esto va a generar una disminución. Si el paciente maneja medicamentos, perdón, antihistamínicos para el uso diario, puede consumir lo que es antihistamínico como tal. Ahora, si la reacción es sistémica y ya cambia la situación a grave o a shock, como rescatista debemos de aplicar los primeros auxilios a nivel de preservar la vida. ¿Qué significa esto? Debemos de hacer la reanimación necesaria hasta que llegue el equipo de salud. Hay un medicamento que se puede utilizar bajo lo que es indicaciones internacionales, que es la epinefrina. Para pacientes hiperalérgicos y que tienen a tener reacción, es una responsabilidad tener este dispositivo, el cual se observa como un lapicero y está regulado por peso del paciente. Eso se administra a nivel subcutáneo y va a generar una disminución de ese edema a nivel de lo que es la vía aérea y permite mantener al paciente ventilando. Entonces, ¿qué tenemos de hacer? Mantener el soporte vital básico del paciente hasta que llegue el equipo necesario para poder atenderlo. Antes de eso es un poco difícil. A nivel de lesiones ambientales, vamos a tener dos importantes, lo que es la hipertermia
Y dentro de la hipertermia vamos a tener lo que es el golpe de calor. Esta es la patología más frecuente que ustedes pueden encontrar en Costa Rica. Y básicamente, ¿qué es? Esto es una lesión, perdón, causada por el aumento del calor en el cuerpo. De una u otra forma, la actividad física y la condición climática no permiten que el sistema compensatorio regule la temperatura corporal y alcanzamos temperaturas de 40 grados o más. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que nosotros vamos a tener presentes en estas personas? Una alteración a nivel del estado de conciencia, puede haber un trastorno de delirio, puede haber broncoaspiraciones, vómitos, convulsiones, alteraciones leves a nivel de lo que es el sistema cardiovascular, dolor de cabeza, una cefalea, puede haber coma y llevar al paciente hasta la muerte. Las etapas del mismo van a ir incrementando según el tiempo de exposición que se tenga. Entonces, el estrés es el primer síntoma. Esa sensación de que ya estoy cansado, quiero detenerme, no me siento bien, empieza la taquicardia, empieza esa sensación como de alteración del estado neurológico. Después de eso empiezan lo que son los calambres. Hay un agotamiento físico donde ya la víctima no puede más. Y si continúa, llegas al golpe de calor donde puede caer en un estado de coma. ¿Qué debemos de hacer y cómo prevenir? ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es evitar la exposición prolongada a la que son los rayos del sol durante un tiempo. Usar ropa fresca durante las actividades, caminatas, carreras y demás. El tiempo en el cual no debemos estar expuestos son entre las 11 y las 16 horas, porque los rayos son más perpendiculares y eso va a afectar la condición clínica del paciente. El aumento del consumo de líquidos es vital, pero no solamente agua, sino también electrolitos. Usar sombrillas o sombreros y mantenernos en lugares frescos. Ya, si no logramos evitarlo y caemos en un golpe de calor, ¿qué hay que hacer? Disminuir la temperatura. Eso es lo que debemos de hacer. Colocar a la víctima en la sombra, en un lugar fresco, donde la brisa pegue sobre él y colocar paños fríos a nivel de lo que es cabeza, ingles, axilas y cuello. Retirar la ropa en exceso que tenga. No significa dejar a la víctima desnuda, sino la ropa en exceso. Todo lo que podamos eliminar y mantener el pudor del paciente lo vamos a hacer. Es una necesidad enfriar rápidamente a la víctima. Si en 2 horas después de sufrir el golpe de calor la víctima no se enfría, hay una posibilidad de un 70% a que la misma fallezca. Entonces es importante que lo tengamos presente siempre. Y la otra causa a nivel ambiental es la hipotermia, poco frecuente en Costa Rica por las condiciones climáticas, pero que puede llegar a presentarse. Y básicamente, ¿qué es? Es una disminución de la temperatura por debajo de los 35 grados. ¿Cuáles van a ser los síntomas característicos? Una alteración del sistema nervioso, o sea, va a haber una confusión en la persona, va a haber una letargia, un proceso de somnolencia, en la cual la pérdida de la coordinación va a ir incrementando durante el proceso de enfriamiento. Va a haber temblores incontrolables. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita aumentar la temperatura. La frecuencia cardíaca y lo que es la frecuencia respiratoria tienden a empezar a disminuir. Y por último, nosotros vamos a ver una cianosis o zonas muy, muy, muy pálidas dentro de lo que es la piel. ¿Por qué? Porque la sangre está manteniendo los órganos internos y se olvida de nutrir la parte externa. Y es un proceso fisiológico normal durante lo que es este proceso. ¿Qué debemos de hacer? Calentar a la víctima. Recomendación: en cada actividad que realicen, lleven al menos una manta térmica para cada uno de sus turistas. Las mantas térmicas no ocupan mucho espacio, son pequeñas y livianas y pueden hacer la diferencia.
Entonces, siempre, siempre abriguen sus víctimas cuando éstas sufren de un enfriamiento. Situaciones: están en el Barrio Carrillo, están mojados, cae la lluvia y están a bastantes kilómetros de distancia del punto de salida. Una manta térmica durante ese proceso puede disminuir la posibilidad de una hipotermia. Siempre lo debemos de tener presente. Otras patologías que vamos a encontrar aquí es el dolor torácico. Esa sensación opresiva que va a generar que la víctima me indique a mí que cree que se va a morir. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, el dolor torácico puede tener muchas, muchas, muchas causas. Dentro de esta imagen podemos encontrar unas cuantas causas de dolor torácico. Y no todas las causas de dolor torácico es un problema del corazón. Entonces, ¿cómo sé yo que es un problema del corazón o no es un problema del corazón? Y vamos a encontrar en esta imagen las características de un dolor torácico típico, ¿ok? De origen cardíaco. Si nosotros observamos a la víctima, en este caso, vamos a encontrar que tiene su mano sobre el corazón. Y acá vamos a describir lo que es el dolor. Entonces, el dolor primeramente es amplio. Tiende en su mayoría a irradiar a cuello, hombro, brazo, antebrazo, a nivel de lo que es estómago y espalda. Esto me puede a mí orientar a pensar de que es cardíaco. Otro punto importante es el tiempo de evolución. Si me dice que tengo 2, 3, 4 días con este dolor, muy, muy posible no es cardíaco. Me empezó hace 5 minutos y va incrementando, puedo sospechar que es cardíaco. ¿De acuerdo? Este dolor puede llegar a generar taquipnea o un proceso de disnea. Este proceso de disnea va a aumentar la ansiedad y la angustia de la persona. Y la frase típica de estas personas es: siento que me voy a morir. Y eso es lo que está pasando. Está teniendo una oclusión de las arterias del corazón y está matando por falta de oxígeno el músculo cardíaco. Entonces es importante que lo tengamos siempre presente. ¿Qué síntomas voy a encontrar en el paciente? Diaforesis, o sea, una sudoración. Va a estar frío, pálido. ¿Y esto por qué se debe? Por la reacción adrenérgica que está viviendo el paciente por el aumento de la actividad simpática del mismo. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Cuando ustedes ya encuentren esa sintomatología, podemos orientarnos muy, muy bien a pensar que es un problema cardíaco. Ya esta parte, que son los cambios electrocardiográficos, ya es del equipo de salud. Recuerden, dolor centrotorácico opresivo con un paciente pálido, diaforético y frío, que me diga a mí: siento como si me están apretando el corazón por dentro, me duele todo esto donde se agarra el pecho, se me va para el cuello o para el brazo, me falta el aire y tengo como algo en la garganta, pero no me duele el pecho en sí, me duele como la tripa de arriba. Estos comentarios clásicos de personas que están sufriendo un infarto. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como rescatistas? Primeramente es toma de signos vitales. Valoren los signos vitales del paciente. ¿De acuerdo? Anoten los signos vitales. Llamen al 911. Esto hace la diferencia. Entre menos tiempo pase una víctima en el momento que inicia sus síntomas hasta llegar al equipo de salud, para que el equipo de salud tome la decisión si va a ser un tratamiento
quirúrgico o un tratamiento medicamentoso para el rescate de la víctima es de oro, vital. Entonces es importante que llamen al 911 y reporten que hay un paciente masculino, dicen la edad, las patologías que tiene, el tratamiento que toma regularmente y el inicio de los síntomas. Y cuáles son los síntomas que el paciente tiene en ese momento. Esto va a garantizar que el equipo de respuesta esté esperándolo para poder iniciar el tratamiento correcto del paciente. Otra de las patologías que nosotros tenemos es la crisis hipertensiva. Y acá tenemos dos grandes conceptos, básicamente, lo que es la urgencia y lo que es la emergencia. La urgencia básicamente es una elevación de la presión que no supone un compromiso vital inmediato. En cambio, la emergencia sí. Entonces, acá ya hay una afección a nivel de lo que son órganos blandos, como el corazón, cerebro, riñones y grandes vasos. Acá sí hay que darle tratamiento al paciente. ¿Qué es lo que sucede? A nivel prehospitalario, y especialmente en equipos en los cuales no cuentan con medicamentos, es un poco difícil trabajar. ¿Qué debemos de hacer? Apoyo emocional al paciente durante lo que es la espera para que llegue el equipo de intervención. Y este equipo de intervención va a utilizar medicamentos con la intención de empezar a disminuir esa presión arterial. Antes de eso es un poco difícil. Lo que son síntomas adyacentes como las náuseas, cefalea, la visión borrosa, piel roja, todo va a ir cambiando con el tratamiento. Entonces es importante tenerlo presente. La anamnesis que ustedes realicen es importante y vital para el equipo de rescate que va a llegar. La otra patología que nosotros tenemos es lo que es el accidente vascular cerebral. Básicamente es un proceso en el cual nosotros tenemos una lesión a nivel de lo que es la masa encefálica. Y aquí vamos a encontrar en dos grandes grupos, lo que es el hemorrágico y el isquémico. El hemorrágico regularmente es conocido como ese derrame cerebral y el isquémico es un infarto cerebral. A nivel hemorrágico, más o menos representa un 15% de la población, en cambio el isquémico un 85% de la población. ¿Cuál es la causa del hemorrágico? Una ruptura de un vaso a nivel de lo que es la parte cerebral. Y el isquémico básicamente es una obstrucción que detiene lo que es el flujo de la sangre al cerebro. Esos son los dos grandes grupos que nosotros vamos a encontrar. Ahora, como rescatistas, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿O qué se debe hacer en esta población? Lo primero que tenemos que hacer es identificar si tiene o no un accidente cerebrovascular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con preguntas fáciles. Señor, ¿usted sabe cómo se llama? Al responder esta pregunta, puede ser que haya una alteración de lo que es el proceso de memoria y me diga que no se acuerda. Y adicionalmente a eso yo estoy valorando cómo habla. Si yo veo que ya empezó a hablar diferente a lo normal, si yo le digo a la persona, señor, sonría, y hay una parte del rostro que no sonríe y otra sí, es otro punto para pensar que está con un accidente cerebrovascular. Y si yo le digo a la persona, levante los dos brazos y una persona levanta un brazo a la altura de los hombros y el otro no lo logra, son puntos definitorios para pensar que ese paciente tiene un accidente vascular cerebral y que tiene que ser trasladado inmediatamente al hospital. ¿Qué hacemos? 911, soporte vital básico al paciente si lo requiere, o sea, reanimación si el paciente se torna inconsciente y pierde el pulso, y esperar que llegue el equipo. Si el equipo está largo de llegar de rescate, y se puede trasladar a la víctima, se traslada al centro hospitalario donde se le va a llevar el cuidado correcto. Entonces es importante tenerlo siempre presente. A nivel de lo que son crisis asmáticas, nosotros tenemos un proceso. Ese proceso inflamatorio a nivel de lo que son los bronquios va a generar un cierre. Cuando se cierra el bronquio, no permite que el alveolo realice el intercambio gaseoso, porque está lleno de moco y adicionalmente a eso, el proceso inflamatorio de base que tiene. Esto va a implicar que el paciente no pueda respirar. Cuando nosotros encontramos a personas ya conocidas, asmáticas, tienen que contar con su equipo
básico de medicamentos. Esas personas ya saben utilizar sus bombas de salbutamol y que puede generarme a mí un tiempo determinado hasta que llegue al centro hospitalario. Las crisis asmáticas es por un agente, es una reacción alérgica que está causándole a ese paciente esa instauración de lo que es la crisis como tal. Entonces podemos encontrar instauraciones lentas o rápidas, en las cuales de una u otra forma el agente alergénico va a trabajar lento sobre el paciente o de una forma muy rápida. Al ser una forma muy rápida, ¿qué es lo que va a generar? Que el paciente pueda llegar a colapsar ventilatoriamente. Entonces, igual, ¿cuáles van a ser los primeros auxilios acá? Nosotros vamos a valorar la clínica del paciente, vamos a preguntarle cada cuánto tiene crisis, qué tratamiento toma, cómo se siente en ese momento. Las personas asmáticas conocen muy bien cómo se sienten. Ellos dicen, me siento mal, es que de verdad se siente mal, porque ellos ya se conocen. Entonces, ¿qué tratamiento tiene? Anda su equipo, sus tratamientos. Aplíquese el tratamiento hasta que nosotros podamos brindarle una ayuda adicional. Y esa ayuda adicional es llamar al 911 y solicitar un equipo de respuesta. Y esperar. Si el equipo de respuesta está muy largo y el usuario refiere que se siente muy mal y nosotros vemos mucha dificultad para respirar, lo mejor es trasladar a la víctima. La otra patología que nosotros vamos a encontrar son las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas van acompañadas cuando el usuario ya tiene una enfermedad de fondo en su mayoría. Pueden haber otros factores que pueden desencadenar una crisis epiléptica o una convulsión como tal. Las convulsiones pueden ser en pacientes pediátricos por fiebre, también puede ser por medicamentos, uso excesivo de alcohol, también por un trauma craneoencefálico, puede llegar a generarme una convulsión. ¿Qué debemos de hacer durante lo que es el proceso convulsivo del paciente? Básicamente lo que nosotros vamos a buscar es proteger a la víctima. Cuando protegemos a la víctima, nosotros vamos a intentar que no tenga lesiones en sus movimientos tónico-clónicos, esos movimientos que van a estar en todo su cuerpo. Y debemos de abrir la vía aérea. En el momento que el paciente convulsiona, tiene una dificultad respiratoria. Entonces, al abrir la vía aérea, va a permitir la entrada de aire. Llamar al 911 y, importantísimo, tomar el tiempo en el momento que inicia y en el momento que termina. Y las características de cómo inició y las características de cómo terminó. Importante, pacientes ya conocidos con epilepsia, en el momento que dice que cree que va a convulsionar, es que el paciente va a convulsionar. En ese momento hay que acostar a la víctima, protegerlo y llamar de una vez al equipo como tal. Otra urgencia que nosotros encontramos es la urgencia diabética. ¿Y qué es lo que pasa? Acá tenemos dos panoramas. Puede haber una hiperglicemia, que significa que la glucosa aumenta a niveles más de 200 miligramos por decilitro y va a tener sintomatología el paciente. O hipoglicemias, donde la glicemia es menor a 50 miligramos por decilitro. Situaciones ambas pueden comprometer la vida del paciente. Cuando un paciente me dice, yo me siento mal, tengo como náuseas, no tengo ganas de comer nada, eh, me siento como débil, tengo malestar en los músculos, es como si me estuvieran metiendo agujas, creo que voy a vomitar, eh, tengo mucha sed, tengo como unas ganas de orinar, pero no orino nada. Esos son síntomas que me pueden indicar a mí que el paciente tiene un aumento del azúcar. Entonces, darle líquido favorece, excepto no se recomienda cuando tiene una alteración neurológica. La hipoglicemia va a ir a cambiar un poco. Acá el paciente va a tener una sensación como de ansiedad, una sensación eminente de muerte, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, palidez, temblores, escalofríos, una sudoración excesiva eh, y posteriormente a eso tiende a caer lo que es el nivel de conciencia y puede llegar a haber una convulsión como tal.
¿Qué debemos de hacer nosotros? En estos casos, debemos de proteger a la víctima. Si el paciente está consciente, podemos darle algo dulce a comer. Si no está consciente el paciente, no le podemos administrar absolutamente ningún alimento porque puede obstruir lo que es la vía aérea y entonces el paciente entra en otra patología. Entonces es importante que lo tengamos presente siempre. Llamar al 911. Si tenemos un glucómetro que debería estar en el equipo básico de cada guía turístico para valorar los signos vitales del paciente, tomar una glicemia y determinar cómo está la misma y poder ahondar un poco más en la información que vamos a brindar al equipo de rescate. Y vuelvo a un punto que ya toqué, importante. Cuando van a una excursión o una actividad turística, deben de conocer a los turistas. Una buena valoración previa puede garantizarme a mí la atención dentro de lo que es la situación de emergencia. Es importante tenerlo siempre presente. Otra emergencia que puede llegar a presentarse es el síncope. Y aquí hay varios tipos de síncope. Y este síncope, en la mayoría de casos, es ortostático, excepto en paciente adulto mayor que cambia un poquito y hay otros tipos de casos. Pero ¿qué es el síncope? Es la sensación de que creo que me voy a desmayar y me desmayo. ¿Y qué es el síncope ortostático? Cuando hay un cambio postural, o sea, el paciente está en el suelo observando las plantas, tomando foto a los hongos y un momento a otro se pone de pie. No estaba bien hidratado, llevaba 3 horas caminando, entonces ya había una pérdida de líquidos y el momento que se pone de pie, de estar hincado 15, 20 minutos tomando la mejor foto posible, la presión cambia y al cambiar la presión arterial dentro del organismo, el paciente disminuye su flujo cerebral de sangre y cae con una sensación de síncope. Regularmente se recupera muy pronto, pero el daño que queda a la caída es lo que debemos de proteger. Entonces siempre debemos de cuidar a las víctimas y poder tomar la presión. Ahora, el otro caso, que es el cardiogénico, que es por una situación cardíaca, debemos de conocer la estructura, perdón, las patologías de la víctima como tal. Entonces, vuelvo a lo mismo, importante conocer siempre, siempre las enfermedades de quien me acompaña. ¿Por qué? Porque ustedes como rescatistas pueden dar una primera ayuda, pero si el número de personas que van a ir a una actividad turística supera su posibilidad de atención, siempre es bueno tener ayuda para poder de una u otra forma brindarle ese soporte que necesitan las personas. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre el shock. El shock es una situación que va a comprometer completamente la vida del paciente. Y existen muchos tipos. Está el hipovolémico, que puede ser hemorrágico o no hemorrágico, el cardiogénico, que es a nivel cardíaco, el distributivo, que se ve en séptico, anafiláctico y neurogénico, endocrino o obstructivo. Todos esos son tipos de shock. A nivel de primer auxilio es poco lo que se puede hacer en un paciente con shock. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Identificar los signos vitales del paciente. Eso es lo primordial. Posteriormente a eso, ver qué acciones puedo generar desde el primer auxilio para mejorar la condición clínica. Apoyo emocional, postura, si tengo equipo y personal capacitado, empezar a brindar una administración endovenosa. Y vuelvo a indicarlo, equipo y personal capacitado. No es experimentar con el paciente. Es importante que lo tengamos presente. Llamar al 911 o trasladar a la víctima si fuese el caso necesario. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder manejar el paciente solo. Es una situación que está comprometiendo la vida del paciente. Ahora bien, si el paciente se torna inconsciente y no tiene pulso, debemos de iniciar la reanimación cardiopulmonar. No queda de otra.
acuerdo? Entonces es importante que lo tengamos presente. Y con esto llegaríamos al final de este cuarto video tutorial, agradeciendo la escucha y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.